día de hoy con este ciclo de clases de Derecho Societario y de M&A. Más que clases, queremos compartirles, tanto Juan Luis Hernández, Gloria Zubizarreta y yo, Alfredo Filomeno, quienes vamos a dictar este ciclo, una serie de comentarios sobre diversos temas en materia de derecho societario, derecho corporativo y M&A, fusiones y adquisiciones, que consideramos importantes, interesantes y que les van a poder ayudar no solamente en sus clases en la facultad, sino también en su práctica de derecho corporativo, derecho de M&A y societario en general. Vamos a tratar el día de hoy un tema bastante en boga, bastante interesante y del cual se ha hablado bastante en los últimos tiempos. Y me refiero a aquellos supuestos en los cuales una sociedad, una empresa en términos generales, una persona jurídica, puede terminar respondiendo penalmente, y esto es lo que vamos a ver a continuación, por actos, por ilícitos que puedan haber sido cometidos principalmente por sus funcionarios, por sus ejecutivos, por sus empleados. Como ustedes saben, el principio general de la responsabilidad en materia de relación empresa-dependiente es un principio de responsabilidad civil, la llamada responsabilidad vicaria, es decir, en este caso, sociedad, una empresa puede terminar respondiendo por actos que realicen sus dependientes, sus empleados, en su beneficio como parte de sus funciones en el ámbito empresarial. Típico caso, el chofer de una empresa de transportes que comete alguna infracción de tránsito, causa un accidente y genera daños. La compañía para la cual estaba trabajando, la empresa de buses o la empresa de camiones, puede terminar respondiendo civilmente más allá de la responsabilidad penal que podría tener ese chofer si es que causó, por ejemplo, una muerte. Ese es el típico caso de responsabilidad civil, que es bastante difundido, bastante conocido, pero vamos a tratar a continuación un supuesto relativamente nuevo en nuestra legislación, que es el referido a aquellos casos en los cuales la persona jurídica puede terminar respondiendo no solamente en la vía civil por los actos ilícitos que podría haber cometido alguien en su beneficio, sino también de manera mucho más amplia. Podríamos llamar a esto una responsabilidad penal, más allá de que la ley se refiera a este tipo de responsabilidad como una responsabilidad administrativa. Vamos a entrar, para hacer esto más gráfico, a una breve presentación en la cual podremos hablar de estos temas. Como estaba diciendo hace un momento, el principio general es que una persona jurídica responde civilmente por los actos que puedan haberse realizado, por los actos ilícitos que pueden haberse cometido en su beneficio. La reparación civil es el típico caso en el cual la persona jurídica responde por las actividades o por los daños que pueda haber generado un dependiente, un empleado, un funcionario de esta persona jurídica, de esta empresa. Sin embargo, la ley 3424 en el año 2016 estableció un supuesto distinto, estableció un supuesto en el cual se establecía una responsabilidad distinta de la responsabilidad civil, la llamada responsabilidad administrativa de la persona jurídica. Sin embargo, como vamos a ver en unos minutos, en realidad esta responsabilidad administrativa vendría a ser, en términos prácticos o en términos reales, una responsabilidad penal, como pasa en otros países. Este es un tema de técnica legislativa, acá se le ha llamado una responsabilidad administrativa, pero como vamos a ver a continuación, las consecuencias que se establecen en esta ley serían muy similares o muy equiparables a una responsabilidad penal. Evidentemente, una persona jurídica, una sociedad, no puede ser privada de su libertad, no puede ir a la cárcel, pero sí hay ciertas consecuencias que se pueden equiparar o que se pueden asimilar a una limitación de este tipo. Lo vamos a ver en unos minutos. Inicialmente esta norma estaba prevista para un supuesto muy específico. Esta norma establecía que los delitos de cohecho transnacional, es decir, aquellos delitos en los cuales una empresa
internacional o una empresa extranjera cometía o realizaba pagos ilícitos a funcionarios peruanos. Esta norma se da en el marco del caso Lava Jato y por ciertas exigencias de la OCDE. Sin embargo, cuando el caso Lava Jato y algunos casos de corrupción más sonados empiezan a develar un problema mucho mayor, es que se da el decreto legislativo 1352 que amplía los supuestos de responsabilidad a otro tipo de delitos, ya no solamente el delito de cohecho transnacional, es decir, el pago de soborno, vamos a decirlo en términos muy generales, no somos penalistas, el pago de sobornos a funcionarios, y pasa en el año 2018 a establecerse un régimen de mayor amplitud de los delitos comprendidos en esta norma. Van a entrar no solamente los delitos de cohecho transnacional, sino todo tipo de delitos vinculados a corrupción de funcionarios, al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. El año 2023, es decir, hace muy poco, se da una nueva norma, la Ley 31740, que establece muchos más delitos. Es decir, a partir de noviembre del 2023, esta norma ha entrado en vigencia y ha establecido que hay delitos que pueden cometer personas jurídicas o que pueden cometer, mejor dicho, personas naturales que trabajan, que representan, que actúan en nombre de personas jurídicas, en un amplio muy general. Contabilidad paralela, atentado contra monumentos arqueológicos, temas de corrupción, tráfico de influencias, delitos aduaneros, delitos tributarios, etcétera. Es decir, hay unos 30 delitos que están comprendidos dentro de los alcances de la norma que pueden llegar a dar lugar a una responsabilidad por parte de la persona jurídica. Si nos ponemos a revisar este listado de delitos, no lo vamos a hacer en detalle, vamos a ver que muchas de las actividades que pueden realizarse en el marco de la actividad empresarial, de los negocios que realiza una sociedad o una empresa en términos generales, están comprendidos dentro del ámbito de aplicación de esta norma. ¿Y qué es lo que establece justamente esta norma? Y de lo que hablábamos al inicio de esta sesión. Lo que establece esta norma es que va a haber una responsabilidad autónoma por parte de la persona jurídica por aquellos delitos que puedan haberse cometido en su nombre o por cuenta de esta y en su beneficio. Es decir, no están incluidos dentro de esta norma aquellos casos en los cuales el trabajador de una compañía comete un delito y ese delito se comete con prescindencia de las funciones que realiza para esa sociedad. Es decir, por ejemplo, el trabajador de una sociedad, el trabajador de una empresa, fuera de su horario de trabajo y utilizando su propio auto, atropella a una persona, le causa un daño estando en estado de ebriedad, ese tema no determinará la responsabilidad de la persona jurídica porque es un delito que no tiene nada que ver con la actividad que ésta realiza. La realizó o cometió el delito un empleado de la persona jurídica, pero al margen de su relación con la empresa. Estamos hablando entonces de aquellos delitos en los cuales alguien que actúa a nombre o por cuenta de una sociedad y en beneficio de esa sociedad comete algún acto ilícito. Típico ejemplo, el empleado de la sociedad o el funcionario de la sociedad que paga un soborno, que paga o que realiza un pago ilícito a un funcionario para que se pueda otorgar, por ejemplo, una licencia o una autorización al margen de un procedimiento regular. En estos casos, más allá de que la persona natural que realiza ese pago ilícito comete un delito, la persona jurídica también va a responder con su patrimonio y con las consecuencias que vamos a ver a continuación por esa falta, por ese delito que se cometió en su beneficio, por más que toda la dirección de la empresa o que toda la administración principal de la empresa no haya estado necesariamente al tanto de ese acto ilícito. ¿Ok? Bien. ¿Por qué entonces hablamos de una responsabilidad penal o una responsabilidad administrativa que es muy equiparable a la responsabilidad penal? Básicamente porque cuando hablamos de una responsabilidad penal en el caso de las personas naturales,
la consecuencia lógica, la consecuencia típica, lo que todos nosotros sabemos es que se puede llegar a la privación de la libertad de esa persona, ¿ok? La pena que se puede imponer a una persona natural puede ir desde los días multas o desde la pena privativa de libertad que no es efectiva hasta una pena privativa de la libertad efectiva, que la persona tenga que cumplir con su pena privada de su libertad en la cárcel. En el caso de una persona jurídica, podemos llegar a una situación similar. Si bien es cierto, existe en la ley algunas penas como una multa, también tenemos ciertas penalidades o ciertas consecuencias establecidas en la ley que son equiparables a una privación de la libertad. Por ejemplo, la suspensión de las actividades de la empresa o la prohibición definitiva o temporal de llevar a cabo determinadas actividades, una inhabilitación para contratar con el Estado, la cancelación de determinadas licencias, concesiones o autorización administrativa, la clausura de establecimientos e incluso hasta la disolución de la persona jurídica. Es decir, la consecuencia más drástica, más dramática de una responsabilidad administrativa prevista en esta ley sería que la persona jurídica tenga que disolverse, liquidarse y extinguirse. Sería una suerte de sentencia de muerte si es que tuviéramos que equipararlo con lo que pasa con una persona natural. Entonces, el hecho de que una persona jurídica esté bajo el amparo de esta norma determina que puedan aplicársele consecuencias que van desde multas hasta la disolución, liquidación y extinción de la sociedad, pasando por la cancelación de licencias, por la suspensión de actividades, por la prohibición de realizar determinados negocios. Es por eso que es muy importante que existan mecanismos que permitan a las empresas poder liberarse o atenuar esta responsabilidad. ¿Qué es lo que establece la norma? La norma establece una suerte de seguro de vida, entre comillas, al cual pueden acceder las empresas que quieren evitar esta contingencia, que quieren evitar este riesgo de poder verse involucradas en los actos que puedan realizar sus dependientes, sus representantes, aquellas personas que tengan cierto grado de control inclusive. ¿Qué es lo que establece la ley entonces? Establece que va a haber la posibilidad de implementar un modelo de prevención de delitos de manera previa a los actos ilícitos, que lo que busquen sean prevenir justamente las posibilidades de que se cometan actos indebidos, actos ilícitos en beneficio de la empresa. Sabemos que es muy difícil que se asegure o que un mecanismo asegure que se van a evitar los actos ilícitos, pero deben ser mecanismos que en todo caso busquen reducir significativamente el riesgo de la comisión. Este modelo de prevención de delitos, del cual vamos a hablar en unos minutos, lo que puede dar lugar entonces es a que, pese a que se haya cometido el delito, la empresa diga, yo tenía un mecanismo, yo tenía un modelo, yo tenía un protocolo, un procedimiento destinado a evitar que se den estas situaciones. Sin embargo, pese a que cuento con este modelo de prevención de delitos, el delito se llegó a dar. ¿Por qué? Porque no hay mecanismo infalible, porque hay mecanismos que pese a ser buenos y que pese a ser relativamente estándares, no evitan del todo la posibilidad de comisión de delitos. Pero al haber cumplido con lo que es razonable, al poder demostrar que yo tengo un mecanismo que normalmente debería funcionar, la persona jurídica va a poder decir, yo me libero de responsabilidad. En algunos casos no va a haber una responsabilidad, una liberación de responsabilidad total, sino que va a haber un atenuante. Y esto lo establece la norma en el caso de que los delitos hayan sido cometidos no por dependientes, no por empleados, sino por miembros de la alta dirección de una sociedad, como pueden ser los gerentes, los directores, los accionistas, gente que tenga un mayor grado de control respecto de las actividades de la compañía. ¿Ok? Entonces, este modelo de prevención de delitos va a servir para que las sociedades, para que las empresas en general puedan lograr la exención, es decir, la liberación total o una atenuación importante de su responsabilidad. Es
fundamental que este programa, que se llama en términos más generales un programa de compliance, se conoce así de manera internacional, que este programa de compliance sea un proceso, un protocolo integral, que no sea lo que se llaman documentos o compliance de papel, manuales, procedimientos que quedan simplemente en la formalidad y en el papel y que en la práctica no sirven realmente para prevenir situaciones ilícitas. Ha sucedido de empresas que tenían todo un programa de compliance muy bien estructurado de manera formal, pero que no contaban con mecanismos de capacitación, de supervisión, de control real, efectivo. Esos programas que pueden ser muy bonitos, muy perfectos en términos formales, no son programas que cumplen con los estándares de la norma. Deben ser un programa que no solamente implique redactar manuales, redactar documentos, sino también crear mecanismos de control, procedimientos, procesos que le sirvan a la empresa para poder acreditar que actuó diligentemente en la tarea de buscar una reducción significativa del riesgo de comisión de delitos. Es muy importante también desde el punto de vista corporativo que existan programas de compliance, no solamente para evitar que la compañía pueda verse involucrada en este riesgo y en esta responsabilidad penal, sino también para evitar que los gerentes y los directores de las compañías puedan ellos como personas naturales también terminen respondiendo por estas eventuales actos ilícitos. Como ustedes saben, no solamente podría haber una responsabilidad de la persona jurídica, sino también una responsabilidad de aquellos funcionarios de alto nivel de una empresa que pudiendo supervisar la labor de sus dependientes, de los funcionarios de menor rango, no hicieron nada. Si es que ese fuese el caso, también podría haber eventualmente una responsabilidad personal de los miembros de la administración de la sociedad porque no cumplieron con deberes mínimos de diligencia al verificar que las actividades se realicen de forma adecuada y cumpliendo con la legislación. Y es muy importante también que el compliance, que los mecanismos de prevención de delitos se den en empresas que tienen una relación o una vinculación contractual con el Estado. Lamentablemente, la mayor parte de casos en los cuales se dan delitos en el marco de la actividad empresarial se da en su relación con el Estado. En el marco de contratos de obras públicas, en el marco de contratos de servicio con el Estado, en el marco de cualquier tipo de contratación que implique relación empresa privada-Estado. Es entonces que los programas de prevención de delito son fundamentales porque van a permitir evitar o reducir significativamente la posibilidad de que se cometan actos en el marco de este tipo de relaciones. ¿Existen programas de compliance estándares? No. Parte fundamental de poder realizar un programa de compliance adecuado es justamente evaluar y poder hacer un diagnóstico de cada empresa en particular para saber qué cosa es lo que requiere, qué tipo de actividades tiene, de qué tamaño es la empresa, con qué frecuencia contrata con el Estado, si sus clientes son privados habrá menos riesgo, si los clientes son públicos habrá más riesgo, entre otros. Un programa de compliance entonces va a implicar una serie de temas, una serie de aspectos que van a servir para que la sociedad, para que la empresa, en términos más amplios, pueda evitar o reducir materialmente la posibilidad de que se cometan delitos como parte de sus actividades y ello conllevar a también la reducción de que termine respondiendo con su patrimonio y eventualmente con sus operaciones, con sus actividades, por aquellos ilícitos que se cometan al margen o saltándose estos protocolos o estos procedimientos que deben realizarse. ¿Okay? Creo que tenemos justo el tiempo exacto, con lo cual les agradezco su atención y estaremos pronto
con el siguiente punto, con la siguiente clase de este ciclo. Muchas gracias, nos vemos pronto.